Unidad 3, fase 4, estudio de caso del grupo beta. Integrantes: Flor Elia Cordero Toscano, Dani Juliet Manrique Méndez y quien les habla, Edwin Mauricio Gutiérrez Molina. Tutora: Silvia Angélica Puertas. Esta es una actividad correspondiente al curso de teorías, estilo de aprendizaje según el modelo de Felder y Silverman. En primer lugar, vamos a referirnos a quiénes son Richard Felder y Linda Silverman. Richard Felder es un ingeniero norteamericano que a partir de sus investigaciones concluyó que existen dos tipos de aprendizaje, el activo y el cooperativo. Y Linda Silverman es una psicóloga clínica que se le reconoce principalmente por la aplicación y la elaboración de unos test de inteligencia. ¿Qué pretendía ella hacer con estos tests? Eran descubrir las necesidades específicas en los niños para indicar las necesidades educativas. Estos dos postulados, por decirlo, se relacionan a que el aprendizaje va enfocado a 5 dimensiones. Entonces esas dimensiones son las sensitivas e intuitivas, las visuales y reflexivas, las secuenciales y globales y las inductivas y deductivas. Para comprender lo anterior tenemos este cuadro que nos habla de las clases de estudiantes por dimensiones. Para ello se realizaron una serie de preguntas que se pueden dar solución a través de las dimensiones que de acuerdo con el modelo de Felder y Silverman han planteado y una posible descripción de estas. Entonces, la primera es ¿qué tipo de información perciben los estudiantes? Entonces, la dimensión que podemos referirnos es la sensitiva e intuitiva. Sensitiva, estamos hablando de aquellas respuestas externas que los estudiantes manifiestan al adquirir el aprendizaje, en otras palabras, a los sentidos. E intuitiva, nos referimos a los pensamientos memorísticos o aprendizajes previamente adquiridos por el estudiante. ¿Cuál modalidad sensorial es más efectiva para percibir la información? Entonces podemos referirnos a las dimensiones visual y verbal. Entonces se puede deducir que esta se puede trabajar a partir de formatos visuales que llamen la atención a los estudiantes para adquirir el aprendizaje, como lo son mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, expresiones correctas orales y escritas, por ejemplo. La última pregunta que nos surge en esta primera parte del cuadro es ¿con qué tipo de información es más cómodo el estudiante? Entonces, el inductivo, porque habla primero de los hechos, hace una serie de observaciones y luego infiere que para ello hay una serie de principios, mientras que el deductivo inicia con los principios y finalmente deduce las consecuencias. Ahora bien, nos quedan dos dimensiones por explicar. Entonces, podemos hacerlo a partir de esta pregunta. ¿Cómo progresa el estudiante su aprendizaje? Ahí nos referimos a la dimensión secuencial global. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de que son progresiones lógicas, de que es un entendimiento global y una visión integral del aprendizaje. Y la última es, ¿cómo prefiere el estudiante procesar la información? Entonces, la procesa desde la dimensión activa reflectiva y la podemos describir desde las tareas activas, los compromisos, las discusiones y las reflexiones. Siguiendo con nuestra presentación, ahora vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. ¿Qué son los hemisferios cerebrales? Son dos mitades del cerebro, izquierda y derecha, que se unen por el cuerpo calloso y por una red de fibras nerviosas que se especializan en funciones y en conductas distintas. Cada hemisferio es responsable de la mitad del cuerpo situado en el lado opuesto, es decir,
que el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha del cuerpo. En esta gráfica tenemos una representación clara de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y algunas de sus funciones. En el hemisferio izquierdo, como vemos, tenemos las funciones del pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, las ciencias y las matemáticas. Y en el hemisferio derecho tenemos funciones como el pensamiento holístico, la intuición, la creatividad, el arte y la música. Diferentes estudios han demostrado que las personas en las que tienen su hemisferio derecho más dominante tienen la capacidad de estudiar, pensar y recordar y aprenden en imágenes como si se tratase de una película sin sonido. Estas personas son de una característica mucho más creativa y tienen más desarrollada su imaginación. Mientras que en el hemisferio izquierdo la podemos relacionar con la parte verbal. ¿Y por qué con la parte verbal? Porque dentro del hemisferio izquierdo se encuentran dos áreas del cerebro que están relacionadas con la lingüística y son el área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, la principal función del área de Broca es la expresión oral, o sea, es el área donde se produce el habla. Y el área de Wernicke tiene como función la comprensión del lenguaje. Entonces podemos decir que el hemisferio izquierdo, la característica principal es la de la expresión verbal por excelencia. Siguiendo con nuestra presentación, voy a hablar ahora del modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann. El autor de este modelo fue Ned Hermann, que nació en 1922 y murió en 1999. Fue un investigador norteamericano del pensamiento creativo y de los métodos cerebrales. Él se inspiró en tres grandes teorías, como son los conocimientos del funcionamiento cerebral, el modelo de Sperry, que es el que vimos anteriormente, los hemisferios cerebrales, y el modelo de MacLean, que era el cerebro cortical y el límbico. ¿Cuál era la finalidad del modelo de los cuadrantes cerebrales? Era explicar el proceso de pensamiento y de creación. En esta gráfica podemos observar la representación de los cuadrantes según Hermann. Él hizo una analogía del cerebro con el globo terrestre. Entonces, si entendemos que el globo terrestre tiene 4 puntos cardinales, entonces Hermann estableció que el cerebro también tenía 4 divisiones. Pero esas 4 divisiones son 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear y de relacionarse con el mundo. Entonces tenemos la cortical izquierda, la derecha, el límbico izquierdo y el límbico derecho. Entonces la cortical izquierda hace referencia a las actitudes matemáticas, a los técnicos, a lo analítico, a la cuantitativo. El cortical derecho a lo visual, a lo holístico, a lo sintético y a lo imaginativo, y el límbico izquierdo a los secuenciales, organizados, pensamiento estructurado. El límbico derecho a los emocionales, a lo interpersonal, a los kinestésicos y a los musicales. De acuerdo con lo anterior, tenemos la característica de docentes y alumnos según cada cuadrante. Entonces, por ejemplo, tenemos el cortical izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las características de los docentes? Que son aquellos que profundizan mucho en su asignatura y demuestran hipótesis que sustenten su argumento. Por ejemplo, un profesor de matemáticas tiene más desarrollado su cortical izquierdo, más potencializado, por decirlo así. Y los alumnos son aquellos alumnos que les gustan las clases bien argumentadas y son aquellos que se la pasan tomando apuntes de todo lo que el maestro está diciendo dentro del aula. Ahora bien, seguimos con el límbico izquierdo. Entonces, ¿cuál es la característica de los docentes? Que son precisos en el tiempo de clase, es decir, son puntuales y estrictos en que si se comienza una hora y si se termina esa hora, su clase va en ese determinado tiempo y le gusta aprovecharlo al máximo. Por eso no les gusta que los interrumpan cuando están hablando. Y la característica de estos estudiantes con un cuadrante límbico izquierdo
potencializado es que les gusta la clase rutinaria y son demasiado rigurosos en la toma de apuntes. Ahora, los docentes con un potencial límbico derecho les gusta usar recursos que posibiliten una mejor comprensión del conocimiento dentro del aula, como los debates, los juegos que posibiliten mejores ambientes de aprendizaje. Y la característica de los alumnos es que si el profesor es de su gusto, ellos le trabajan a él y trabajan para su clase. No les gusta que soporten críticas muy agresivas, pero sí que les gusten aquellas opiniones que les posibiliten potencializar su conocimiento y desarrollar y mejorar su aprendizaje. Y dicen abiertamente qué les gusta y qué no les gusta en respecto a los contenidos y a las clases, y también va ligada con esa primera premisa de que si al profesor de su agrado, trabaja o no en clase. Y por último tenemos la característica de aquellos docentes y alumnos de acuerdo al cortical derecho. Entonces, aquellos docentes que tienen más potencializado el cortical derecho, les gusta pensar, les gusta filosofar, quieren que sus estudiantes trasciendan en sus conocimientos y no se queden con lo que él les da, les anima a investigar, les gusta que sus lecciones vayan más allá dentro del aula de clase. Y los alumnos, las características es que son intuitivos, son animosos y les gusta hacer resúmenes y utilizar diferentes diagramas gráficos que les permitan mejor comprender el aprendizaje.